La mensajera del Señor dice así: siempre ha sido el propósito de Satanás, el proyecto de Satanás, desviar la atención de Jesús a la gente. Fíjense, el proyecto del diablo es que se quite de la vista a Jesús y que se vuelva a los hombres para destruir el sentido de la responsabilidad individual ante Dios. The devil wants us to take our eyes off Jesus and put it on men, so that we don't have a responsibility directly before God. We just do what men tells us to do. That's the plan of Satan. El plan del diablo es que hagamos lo que dice el hombre y que no dependamos directamente de Dios. Sigo leyendo. Fracasó en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito en el esfuerzo con los hombres caídos. Corrompiéndose el cristianismo, papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente a que debían acudir a ellos para obtener el perdón de los pecados en vez de recurrir directamente a Cristo. Fíjense cuál es el plan del diablo: que la gente dependa ¿de quién? Del hombre, y no dependa directamente de Dios para su salvación. Déjenme decirles, hermanos, que cuando usted escucha adventistas que dicen que si tú no tienes tu membresía en la iglesia adventista te vas a perder, es lo mismo que dice la iglesia católica. Y que si te borran del libro de la iglesia, te borran del libro del cielo, es exactamente lo mismo que enseña la iglesia católica. Mejor que abramos nuestros ojos para que entendamos esto muy bien. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban ellos cuando se postraban delante del Papa y de los sacerdotes. ¿A quién están adorando? Al diablo. La gente pedía la Biblia, pero el clero que creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos, por temor de que se les abriesen los ojos, de que se ilustrasen y descubriesen los errores, los engaños y los pecados de sus instructores. Se enseñó a la gente a recibir las palabras de esos engañadores como si proviniesen de la boca de Dios. Ejercían sobre la mente aquel poder que solo Dios debe ejercer. Si algunos se atrevían a seguir sus propias convicciones, se encendía contra ellos el mismo odio que los judíos habían manifestado contra Jesús, y los que tenían autoridad se rebelaban sedientos de su sangre. Cualquiera que piensa por sí mismo hay que eliminarlo. Se despierta un odio contra cualquier persona que quiera seguir sus propias convicciones y no lo que le dicen sus líderes religiosos. Y usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con la justificación por la fe? Mucho. En perfecto contraste con el misterio de iniquidad que acabamos de leer, y ese es el título de ese capítulo en Primeros Escritos. El universo entero dará testimonio de la más gloriosa y completa demostración de los principios del reino de Cristo en la finalización del misterio de Dios. Cuando el misterio de Dios se finalice, el universo entero verá la manifestación del misterio de la piedad. Esto es la perfección de la imagen de Dios y los principios de su reino en el hombre. La imagen de la bestia es la perfección de los principios del hombre y la imagen del hombre en los seres humanos que obedezcan a un hombre. El principio de Dios es reflejar la imagen de Dios en nosotros, individualmente y colectivamente como iglesia, como su pueblo.
Dice el apóstol San Pablo escribiendo a los colosenses, en el capítulo 1, el versículo 18, y luego los versículos 25 al 27, dice: porque Cristo es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que anuncie la palabra de Dios en su plenitud, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las generaciones y que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer entre los gentiles las riquezas de la gloria de ese misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, el misterio más grande es que el hombre puede, a través de Cristo Jesús, llegar a manifestar su imagen en el ser humano, y para eso no depende del hombre. Hermano y hermana adventista, Dios tendrá un pueblo, un ejército que solo dará oído a su palabra, mientras el mundo entero preferirá obedecer lo que el gobierno, lo que sus dirigentes, lo que sus líderes políticos y religiosos le digan. Dios va a tener un pueblo en esta tierra que no va a obedecer a nadie, sino a Cristo Jesús. Dice el Señor concerniente a su iglesia triunfante, Job, capítulo 29 y versículo 5. Yo elegía el camino para ellos, me sentaba entre ellos como su jefe, andaba como rey ante el ejército, como quien consuela a los que lloran. Ese es Dios para su pueblo. Dios es el que escoge nuestro camino. Él se sienta entre nosotros como nuestro jefe, anda como rey en medio de su ejército, como el que consuela a los que lloran. Por supuesto que esto es totalmente contrario a la naturaleza del hombre. Esto, hermanos, requiere poner fe en el Dios invisible de los cielos. Tener un rey invisible no es fácil. Tener una cabeza que no se ve no es fácil. Contrario a este ejercicio de la fe, la religión de la naturaleza humana es colocar a un hombre visible que nos dirija. Escuchen bien los principios que estamos viendo, porque esto van a llegar a una conclusión muy tremenda. Dice Elena de White, Signs of the Times, volumen 3, página 99. El papado es la religión de la naturaleza humana. Papacy is the religion of the human nature. El papado es la religión de la naturaleza humana caída. La naturaleza humana caída demanda una cabeza visible. Un hombre es colocado en el lugar donde solamente Dios le corresponde estar. Ese es el misterio de la iniquidad. La religión de la naturaleza humana. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Leímos anoche, 2 de Tesalonicenses 2. ¿Y cuál es el misterio de la iniquidad? Que el hombre de pecado, que el hijo de perdición, se siente en el trono haciéndose adorar como si fuera Dios. Es colocar a un hombre en el lugar que solamente le corresponde estar al Todopoderoso. El mensaje del tercer ángel profetiza acerca de un pueblo que tiene la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este es un llamado a ejercer fe directamente en el Dios invisible del cielo, así como Jesús lo hizo. Esa es la fe de Jesús. La fe de Jesús es el que él confiaba en su Padre. Aunque no lo veía, su fe estaba puesta en su Padre celestial. Hermanos, si aceptamos este mensaje, la gloria del hombre rueda por el polvo y a Jesús